Estamos con la clase 10B del lunes 20 de abril y hacemos el cuarto video. En este tramo les quiero contar que la integral que ya hemos usado, la integral definida, que ya usamos dos veces en la materia, cuando queríamos calcular, dos o tres veces, cuando queríamos calcular el desplazamiento o cambio de posición, hacíamos la integral de la velocidad. Cuando queríamos calcular el cambio de velocidad, hacíamos la integral de la aceleración, siempre con diferencial tiempo. Y en este tramo anterior nos tocó hacer la integral de una fuerza. O sea, hay muchos casos en los que se plantea armar una cantidad como una suma de contribuciones infinitesimales y hacemos una integral. Lo que les cuento ahora es una interpretación gráfica de qué significa hacer una integral, que es muy común, quizás ya hayan escuchado, y que sirve para todas las integrales de una variable, aplicándola a la función que trabajen en cada caso. Así que vamos a hablar en general. Supongamos que tenemos una función g de t y queremos hacer la integral entre t1 y t2 de g de t por diferencial de t. Eso significa que, por algún planteo, tuvimos que hacer una suma de contribuciones infinitesimales que se calculan como el valor de la función multiplicado por el incremento pequeñito de la variable. ¿Sí? Prefiero ver entonces, en lugar de la integral, en este momento, esta contribución infinitesimal, lo que está abajo, lo que sería el sumando, que es la función por el diferencial de variable. Gráficamente, la función la entendemos como, bueno, una gráfica de función, en el plano donde el eje vertical es el valor de la función, el eje horizontal es el valor de la variable. La función es una curva. Esto ya en análisis seguro lo tienen bien masticado. Y si hablamos de multiplicar el valor de la función, que es la altura de la gráfica, por un diferencial de tiempo o un diferencial de la variable, estamos haciendo en este dibujito que son en rojo un producto tipo altura por base de un rectángulo. G de t es la altura de la función, que va cambiando por supuesto, pero en cierto momento esta es la altura. De t, el tiempo transcurrido o lo que transcurra la variable, si es x, si es otra cosa, es como la base en el dibujo, y cuando hacemos base por altura tenemos el área del rectángulo. Más allá de que esto sea inclinado, como estos diferenciales de tiempo van a ser tan chiquitos como uno quiera cuando haga la suma, estas barritas van a aparecer realmente rectángulos. Entonces, el producto función por diferencial de la variable se puede interpretar como base por altura de un rectángulo, como un área. Área no geométrica, área en la gráfica de la función versus la variable. Y como es de un ancho, una base infinitesimal, se dice que es un elemento infinitesimal de área. Y la gente suele decir elemento infinitesimal de área bajo la curva que grafica a la función. Bajo la curva es si la función es positiva, pero si la función es negativa quedará sobre la curva. Paciencia, es así, pero la gente suele decir área bajo la curva como un nombre hecho. Entonces, cuando hacemos la integral, sumamos estas contribuciones. Y si sumamos estos rectangulitos finitos, desde T1 hasta T2, habremos barrido toda la región bajo la curva, como en este dibujo. Desde T1 hasta T2, toda la región bajo la curva tiene una cierta área, en el sentido de área de este dibujo G versus T. Y esa área se puede sombrear, se puede apreciar, se puede medir de alguna manera. Si la hoja es cuadriculada se cuentan cuadraditos, ¿sí? De tal manera que tiene un sentido gráfico. Y eso es la interpretación gráfica de la integral. La suma de las columnitas g de t por diferencial de t desde una pared inicial hasta una pared final es el área bajo la curva y es lo que uno calcula como integral. Y es lo que técnicamente se hace en las cuentas con la regla de Barrow. ¿Se acuerdan? Hallar la primitiva, restar el valor de la primitiva al final menos al principio. Bueno, ese procedimiento de Barrow geométricamente es un procedimiento que nos permite calcular áreas. Y no ya área de un rectángulo o de un triángulo o de una circunferencia con fórmulas prefabricadas. Área bajo cualquier curva de cualquier forma.
y piso horizontal y paredes verticales, pero área bajo cualquier curva. ¿Ok? Entonces, una integral se mira gráficamente como área bajo la curva que grafica la función. Integral definida, porque hay otras que veremos en su momento. Algunas observaciones. Cuando uno hace una aplicación, esto no es geometría, esta área no son centímetros cuadrados. Esto es una altura que se mide con las unidades de g y una base que se mide con las unidades de t. O si es f de x, en otro libro, es la altura f con sus unidades y el ancho x con sus unidades. Por ejemplo, si recién hicimos una integral de fuerza por diferencial de tiempo, las unidades de esta área van a ser newton por segundo. Si alguna vez hicimos una integral que era velocidad por tiempo, velocidad por diferencial de tiempo, las unidades serían metros sobre segundo por segundo, me queda metros. ¿Sí? Estas construcciones siempre dan las unidades apropiadas para el resultado en base a las unidades de lo que se multiplicó, que es el valor de la función por el intervalo de la variable. ¿Sí? Y la otra observación es que, ya les anticipaba, uno puede tener una gráfica de una función que ande por acá abajo del eje, que sea negativa, y entonces cuando uno hace esta construcción, suma contribuciones negativas. Los libros, cuando explican análisis, suelen decir que es un área con signo, un área algebraica, que hay áreas positivas y áreas negativas. Esto es un lenguaje para darle sentido gráfico a la suma de términos, que si son positivos suman y si son negativos restan. ¿Ok? Bien. Asociado a este tema y con la imagen gráfica viene la idea de valor medio de una función, y lo vamos a usar enseguida para hablar de valor medio de una fuerza durante un impacto. ¿Qué es el valor medio de una función? En un intervalo en particular. Bueno, este pedacito que se ve en pantalla. La integral de la función entre t1 y t2 es el área sombreada, yo lo hice acá en negro. La idea es que esa área se puede calcular, o sea, se puede lograr la misma área si uno pone un rectángulo con el ancho del área que miró bajo la gráfica y la altura adecuada. La idea es, hagamos un rectángulo con las paredes de la integral que hicimos entre t1 y t2, pero pongámosle como techo algo horizontal, planito, de tal manera que es un rectángulo y de tal manera que el área es directamente base por altura. ¿Sí? Lo que le pedimos a esta altura es que hay sombreado en rojo del mismo área que daría la integral. Entonces esa altura está como media, ni la más grande porque si no me pasaría de largo, ni la más chica porque me quedaría corto. Queda como entre medio del valor más bajo de la función y del valor más alto de la función. Se lo llama valor medio de la función. Y se define de tal manera, esta fórmula, que el área del rectángulo, ancho de la base, que es t2 menos t1, por altura, eligiendo la altura como valor medio, de lo mismo que la integral de la función. Una altura tal que la altura del rectángulo de lo mismo que el área bajo la curva. Entonces, si queremos despejar el valor medio de una función, pasamos dividiendo este paréntesis y nos queda la integral de la función en el intervalo que se mira, dividido el ancho del intervalo. t2 menos t1 es ni más ni menos que el ancho de la base, el ancho del intervalo donde se integró. El valor medio de una función, cualquiera de una variable, en un cierto intervalo, es 1 sobre la longitud del intervalo por la integral de la función. Y esto reemplaza, para funciones que toman valores sobre un continuo, reemplaza la idea de promedio. Si ustedes tuvieran que hacer un promedio de las notas que se sacaron, suman las notas y dividen por la cantidad de notas, ¿verdad? Para hallar el promedio de una función, que no es una cantidad de valores sino un continuo de valores, se suma como integral y se divide por el ancho del intervalo. Bien, con esta idea de valor medio, que es re importante en general, vamos a hacer la aplicación a nuestro caso de fuerzas de impacto. Tenemos una fuerza que varía en el tiempo, empezando en T1, o sea, deja de ser no nula en T1 y vuelve a ser nula en T2. ¿Cuál es el valor medio de la fuerza en todo este intervalo de tiempo? Más allá de que la fuerza puede ir tomando distintos valores, el valor medio sería la altura F, que nos da en un rectángulo la misma área que vemos bajo esta curva. O sea, el valor, copiado recién, el valor medio de la fuerza es 1 sobre el ancho del intervalo, que llamé delta t a t2 menos t1,
por la integral de la fuerza en el intervalo. Y esta integral es lo que llamamos impulso. Acá quise poner solamente una componente para no mezclarnos con la flecha de vector, pero en general es componente a componente. Si fuera una sola componente, el valor medio de la fuerza en esa dirección es 1 sobre el intervalo de tiempo que duró por el impulso de la fuerza, que es el nombre que tiene esta integral. ¿Sí? Entonces, combinando esto, bueno, el impulso de una fuerza se puede calcular como valor medio de la fuerza por tiempo transcurrido. Entonces, muchas veces en impacto nos dicen, tenemos una fuerza valor medio tantos newton que duró 2 milésimas de segundo. Y eso quiere decir que con el valor medio y la duración del impacto nos habilita de calcular el impulso. No ya haciendo la integral, sino con unos datos prácticos que nos dicen, mira, hacete esta cuenta y tenés el impulso de la fuerza. Y recuerden que el impulso tiene que ver con la variación de cantidad de movimiento. Entonces son todos lenguajes para hablar de fuerzas variables en impactos. Me fijo si tengo algo más y no, simplemente ven que esto sigue en otro bloque.